Hola compas, ya estoy de vuelta por fin en mi estudio, con mi micro, con mi ordenador, por fin. Vamos al grano. Willy Veleta, con una pregunta, ha conseguido sacar de quicio a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Vamos a verlo. Hola, ¿siguió el juicio de las residencias con Martín Pallín? Después, si os parece, cuando hayamos escuchado el discurso del presidente, Muchísimas gracias. Al Rojo Vivo, Gracias. Luego, habéis cuando apelado en los Esas últimos 7.000 días personas a la muertas en residencias, ¿vio el juicio? ¿van a seguir así toda la vida acosándome con las muertes de las residencias de manera mi indigna? tía murió ahí, ¿O cómo lo van por ejemplo. a hacer? ¿Usted cree que es de recibo lo que están haciendo? El ¿No juicio escucha? va a ir a Europa. Muchas familias piden que paren ya con semejante miseria. Muchas familias dicen que sus familias no tendrían ni siquiera que abrir hospitales. ¿Usted cree que yo he firmado algún documento donde ponga que se muera la gente? ¿Usted cree que yo he firmado algún documento para que vaya a las residencias de ancianos y diga muéranse? Es mentira. Nos derivaron a los hospitales, se murieron. ¿Usted ha visto el juicio? Vamos a retorcer el dolor de las víctimas políticamente, y es lo que están haciendo ustedes. Dejen Nosotros. de utilizar las muertes. ¿Se ha habido un juicio con Martín Pallín? Señora, Madre mía. Willy Veleta le pregunta en un tono muy tranquilo. ¿No va a decir usted nada en referencia a lo que está pasando o lo que pasó con el tema de la residencia? Una residencia que estaban bajo su gestión. ¿Usted espera de verdad que yo no le pregunte nada con respecto a eso? Que no lo haga la mayoría de periodistas, lo puedo entender, pero usted no me puede pedir a mí que yo no le pregunte algo cuando usted estaba al mando y dio ciertas órdenes que después tuvieron los resultados que tuvieron. Ha sido mientras comparaba las competencias municipales y autonómicas cuando la presidenta Díaz Ayuso lo ha dicho. Yo he tenido que gestionar la sanidad, hemos tenido que gestionar las residencias. Reconocía así que la gestión de las residencias estaba en manos de la Comunidad de Madrid, algo que visiblemente incómoda intentaba explicar después tras la repregunta de la periodista. Ya estamos. Yo lo que digo es que las competencias autonómicas, sí, pero que ya empezamos con lo de la... A ver, la gestión de los servicios sociales, a ver, el Ayuntamiento tiene unas plazas, la Comunidad de Madrid tiene otras, pero la gestión de los servicios sociales de las propias, como de los hospitales de la comunidad, es decir, que las competencias autonómicas y las competencias municipales no son iguales, pero durante el mando único de esta gestión es cierto que había unas directrices concretas políticas tanto en la sanidad como en las propias residencias. Ayuso siempre ha insistido en la responsabilidad del vicepresidente Pablo Iglesias en la gestión de las residencias, al asumir, decía, el mando único. 19 de marzo ya se creó el mando único por parte del señor Iglesias, que decía que nos iba a ayudar a las comunidades autónomas y que nunca tuvo una estrategia para nadie. Un discurso que desde el PP se ha ido endureciendo en las últimas semanas para cargar contra el gobierno. El mando único en materia de residencias es el señor Pablo Iglesias. El único mando responsable en todas las residencias de ancianos tiene nombre en nuestro país y se llama Pablo Iglesias Turrión. Pero Pablo Iglesias siempre ha insistido, nunca ha tenido mando único ni en políticas sociales ni en la gestión de las residencias de ancianos. De hecho, en el Real Decreto que regulaba el estado de alarma no se recogió en ningún momento este mando único. Vamos a escuchar a Manuel Rico. O sea, que tú tenías un grupo de 1.000 personas, de 1.000 profesionales con los que se podría haber medicalizado las 100 residencias que estaban en situación de urgencia, y la Comunidad de Madrid decidió que no los iba a enviar allí y que los iba a enviar a todos a IFEMA. Esto, obviamente, información oficial. Hay una nota de prensa de la Comunidad de Madrid presumiendo de ello, que por lo menos esta mañana seguía colgada en la web de la Comunidad de Madrid. Vale, tú los trasladas a IFEMA. Entonces, el siguiente razonamiento será, bueno, pues entonces los residentes van a IFEMA. ¿Pero qué decidió la Comunidad de Madrid? No trasladar a ningún residente grave a IFEMA. Noticia de octubre de 2020. Dimite el consejero de Políticas Sociales de Ayuso. El consejero de Políticas Sociales de Ayuso, Alberto Reyero. ¿Y por qué dimite? Vamos a ver qué es lo que dice él mismo. Hay otra campaña que se creó y provenía también del entorno del PP, y es señalar a Pablo Iglesias, que por cierto va a venir en unos minutos aquí a la hora 25, como responsable de las muertes en las residencias. Sí, bueno, eso a veces yo lo he dicho siempre, que eso era un bulo y que no tenía ningún sentido, que además solo hace falta mirar el boletín oficial del Estado, el decreto del estado de alarma, para darse cuenta que las comunidades autónomas mantuvieron su operativa normal, o que había una coordinación por parte del gobierno, ¿no? Yo creo que en este caso es un bulo muy hábilmente urdido por parte de la presidencia del gobierno, porque al final, yo siempre digo, no sería lo mismo si hubieran dicho que las competencias eran del gobierno central
que eso es bastante aséptico, a decir que las competencias son de Pablo Iglesias, que era pues el demonio, era algo que decir, bueno, pues con eso, sobre todo a nuestro público, pues se va a sentir muy, muy identificado. No tenía ningún sentido y a veces, bueno, pues los bulos son muy difíciles muchas veces de luchar contra ellos, porque te sacas el decreto ley, sacas el artículo tal, el cual, la Constitución, lo que dice, y eso a la gente le aburre, ¿no? Que le gusta es más el bulo. Y a veces siempre digo, la única respuesta de por qué no era la responsabilidad, en este caso, de Pablo Iglesias, es porque ¿quién tiró la comisión de investigación en la Comunidad de Madrid? ¿Alguien se imagina que si el responsable hubiera sido Pablo Iglesias, hubieran hecho una? No, hubieran hecho 10 comisiones de investigación en la Comunidad de Madrid. Con lo cual, no tiene ningún sentido. Y además siempre digo, a Pablo Iglesias se le puede criticar por muchas cosas y en la gestión de las residencias, pero por este tema no tiene ningún sentido. Que salió en una rueda de prensa poco afortunada en la que se ofreció como el escudo social. Bueno, eso es una rueda de prensa y una sobreactuación que muy propia también de Pablo Iglesias, pero no tiene nada que ver con las competencias, que las competencias estaban evidentemente en la Comunidad de Madrid. De hecho, a la presidenta se le escapó una vez en una entrevista que le hizo Sonsoles Onega en Telecinco, ¿no? Que ya se lió, empezó a decir que las responsabilidades, que las competencias eran de la comunidad autónoma, ya había gestionado las residencias, y cuando le repreguntan, pues ya, bueno, la respuesta es totalmente folclórica y absurda, ¿no? Porque realmente no sabe qué contestar. Después de miles de fallecidos, después de que personas de tu propio gabinete, consejeros tuyos, te abandonen porque consideren que las políticas que has adoptado con referencia a la residencia son pésimas. Ha pasado un año desde que se conocieran esos correos electrónicos que usted envió al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en los que denunciaba esos protocolos que impidieron la derivación de pacientes de las residencias a los hospitales. Entonces aseguró que esos protocolos le parecían inmorales y posiblemente ilegales. ¿Sigue pensando lo mismo? Absolutamente. Desde el gobierno de Ayuso y ella misma siguen defendiendo que aquello se trataba de unos borradores y no de unos protocolos como tal. ¿Usted piensa que ha defendido en algunas ocasiones que eran unos protocolos? ¿Puede desarrollar más por qué piensas que lo eran? Sí, bueno, yo creo que sobre eso no deja de ser un bulo con lo que estuvieron jugando. Es decir, bueno, pues es como si yo ahora te digo que es de día y tú me dices que es de día y yo te digo que es de noche. Es decir, ¿y cómo demuestro que es de día? Pues porque hay luz. En este caso, ¿por qué es un protocolo? Porque es un documento que está firmado electrónicamente por un alto cargo del director general de Coordinación Sociosanitaria, alto cargo de la Consejería de Sanidad, con fecha, con hora, con un contenido, que se distribuyó en un correo electrónico en el que en ningún momento se decía nada, que fuera un borrador. El documento en sí no tiene esa marca de agua que normalmente identifica como borrador o como draft para decir que es un borrador, y además se pedía que se distribuyera a todos los hospitales y a las residencias. Por lo tanto, es absurdo, es un bulo ridículo, pero es cierto que funciona, porque al final introduce en la opinión pública una sensación de no saber muy bien si es un borrador, si no es un borrador, si es un protocolo, y realmente consigue su objetivo. Pero no hay ninguna duda que es un protocolo correctamente firmado, que se distribuyó, se firmó, y por lo tanto es que es difícil de decir lo contrario. Y se puso en marcha, ¿no? Y luego están cuáles son las consecuencias de la puesta en marcha de esos protocolos. En las 2 o 3 semanas posteriores a la puesta en marcha del protocolo de no derivación, los fallecidos en residencias, que es algo evidente, fueron en residencias aproximadamente un 83% y el resto en hospitales. Eso no es en absoluto normal. No es normal que las personas fallezcan en las residencias, o con ese número tan elevado. Puede fallecer, porque es verdad que puede haber personas que no sea adecuado el trasladarlas a un hospital, pero en unos números tan grandes, y además viendo cuáles eran los datos anteriormente, no eran esos, y luego además esos datos se han vuelto a recuperar. Por lo tanto, evidentemente se aplicaron, y además es que solo hace falta ir a una residencia y a que los directores digan, lo han dicho, hay muchos testimonios por todos los lados, directores que dicen que aconsejaban a los hijos de personas que tenían en la residencia: por favor, ven a buscar a tu padre o a tu madre, llévalo a urgencias al hospital, porque así les van a atender, porque si llamamos de la residencia directamente, las ambulancias no van a venir. Eso lo han dicho decenas de testimonios de residencias. Cuando hay miles y miles de fallecidos, lo que no puedes esperar, o lo que no debería hacer un periodista, es no preguntar para no molestar. Y lo que se está exigiendo es que un periodista no pregunte cuando la verdad la tiene delante de sus ojos, cuando la labor de un periodista es la de ir, o por lo menos intentar buscar la verdad, cuando hay miles de familias que están pidiendo explicaciones por cómo se gestionó la residencia en plena pandemia, que además me hace gracia esto del Partido Popular, que dicen: dejen de utilizar ustedes la víctima, cuando esto de
la residencia es muy reciente y las familias todavía están buscando explicaciones, pero ellos al mismo tiempo siguen utilizando a ETA después de que lleva años y años disuelta, cuando en este caso sí, las víctimas del terrorismo están diciendo explícitamente al Partido Popular que no utilicen a las víctimas para hacer chantaje político. En este caso, el propio Willy Veleta es familiar de una de esas víctimas de esa residencia. ¿Cómo no va a preguntar Willy Veleta qué es lo que pasó con la residencia, quiénes eran los responsables y por qué se gestionó como se gestionó? Importante para seguir haciendo lo que hacemos, que te suscribas al canal, que me dejes tu comentario, que me dejes tu like y que si crees que este trabajo es necesario para generar conciencia, me apoyes en Patreon a través del enlace que te dejo en los comentarios. Leer, si eres tan amable.